Buenas tardes, buenos días. Quizás sobre todo hoy me dirijo a los que van a asistir por primera vez a un taller o un curso. Y con Gemma hemos pensado que era oportuno daros un poco pistas de cómo estar para participar, cómo asistir a un taller, en qué actitud. Entonces Gemma se ha puesto en la piel de uno de vosotros y me va a hacer las preguntas que creo que todo el mundo se hace. Gemma, te escucho. Pues yo quiero saber cómo tengo que estar en el taller cuando me conecto. ¿Cómo tengo que estar? Vale, sí. En el taller necesitamos una presencia relajada, entregada, observadora, neutra, interesada. Si estamos en el juicio, en la comparación, no vamos a poder sacar partido del taller. Entonces, bien, cada uno tiene su motivación. Puede venir para comparar con otra terapia, pero en ese caso no vais a recibir. Porque mirad, hay una gran regla a nivel energético que vemos en las constelaciones, es que recibimos en la medida en que damos. Si damos en el sentido de confío, respeto, observo, voy a recibir necesariamente algo por lo que he venido, una respuesta, necesariamente. Comprensión. ¿Vale? Entonces, la actitud es respeto, estar como centrado, como cuando uno medita, para los que saben meditar, relajado, como en el yoga, en una visualización, permitiéndose dejar de lado el juicio crítico y decir, ya podré juzgar al final del curso, al final del taller, cuando lo haya visto todo, porque mientras no veo todo el conjunto, no puedo tener una idea de lo que se está moviendo aquí y de lo que voy a recibir. Entonces, el estar es un estar de, más que observador, es mejor decir de un participante que tiene benevolencia, compasivo e interesado. Más que participación, o sea, más que asistir, es participar, porque si estáis en esa actitud, vais a ser tomados para participar a lo que se está desarrollando. Si no lo ves bastante claro, Gemma, me lo dices. ¿O tienes otra pregunta? Sí, tengo más preguntas. Cuando propones un ejercicio, si yo no he hecho ejercicios o movimientos nunca, ¿cómo lo hago? ¿Cómo actúo en un ejercicio? De acuerdo. Entonces, esa actitud de respeto, que es a lo que se está desarrollando, a cada persona, a la energía, independientemente de lo que uno pueda creer. Después uno se hará su propia composición de lugar una vez que haya sentido todo, vivido todo. Entonces, esa actitud de respeto va a acompañar el ejercicio. Entonces, a menudo pues va a ser, se dicen dos lugares, un lugar aquí y allí otra cosa. Bien, os ponéis en un lugar representando a alguien, quizá a vosotros mismos, quizá a alguien o algo, o una abstracción o una energía. Bien, vamos a representar sin mente, sin interpretación, sin emoción, sin intención. Por ejemplo, si os digo, vosotros y el dinero, yo con el dinero muy bien.
uno se olvida de todo. Si quiere recibir la información profunda que le va a ayudar en su vida, se olvida de su pensamiento, de sus creencias, de sus emociones. Y se pone muy relajadamente, pero como en meditación, vacío o sin pensar en ese papel. Y poco a poco va a sentir que su cuerpo se va a mover hacia adelante, hacia atrás, hacia el suelo, a una dirección, pero muy lentamente. Y allí os vais a sorprender, porque no vais a entender qué está pasando. Y eso es la señal de que estáis movidos, que os estáis dejando mover por ese movimiento sistémico profundo, que es el que mueve el mundo entero tal como es, mucho más allá de nuestras emociones y más allá de nuestros pensamientos. Eso es la realidad profunda. Pero vamos a descubrir nuestra realidad profunda con ese movimiento muy lento. Si empezamos a tener una emoción, nos centramos más, como siendo más un trozo de carne, nada más, ¿verdad? Si empiezo a pensar, bueno, el pensamiento es libre, de acuerdo, pero no entró en mis pensamientos. No me dejo influenciar ni por mis emociones ni por lo que pienso. ¿Vale? Bien. Y luego, cuando vais a representar la otra cosa, pues por ejemplo aquí el dinero, precisamente si os permitís no ir con una idea preconcebida, vais a recibir información. Y aquí estamos en un inmenso campo energético que siempre da la información adecuada en el momento adecuado a la persona. O sea, quiere decir que en ese momento, en ese ejercicio, vais a recibir una información importante. Y si lo hacéis dentro de 3 días vais a recibir otra información. Entonces, es aprovechar el momento muy centrados para poder recibir la información que os va a ayudar a ir mejor en vuestra vida. Porque hay una cosa misteriosa, que es que todos estos movimientos nos ayudan a ir a mejor. Siempre a mejor. Siempre. Entonces, merece la pena aprender a vivir esos movimientos. Porque vamos a ver que las cosas no fluyen tan bien. Es muy posible que no entendamos nada del movimiento, pero si esperamos lo suficiente, el movimiento se va a transformar y va a acabar en algo fluido. Quiere decir que en ese momento este ejercicio habrá sanado algo de vuestra vida sobre el tema indicado, por ejemplo, aquí con el dinero. Entonces, todo ejercicio, si uno se deja, como si fuera una meditación, si uno se deja llevar por un movimiento profundo, muy lento, a la vez va a recibir una información que le va a ayudar en su vida cotidiana, y va a tener sanación. Y podrá observar después que algo muy sutil ha cambiado en su relación aquí al dinero, por ejemplo. Muy bien. Gemma, ¿alguna otra pregunta? Sí, cuando facilitas una constelación y preguntas quién ha sido tomado, si alguien siente que ha sido tomado por el movimiento, ¿cómo sé yo si he sido tomada? ¿Qué significa eso? Vale, de acuerdo. Entonces, que sea en talla presencial o en videoconferencia, observamos lo mismo. Se desarrolla una constelación y entre los asistentes, los que están así abiertos, sin poner nada de su parte, sin decir, eso es como mi vida y tal. Y las personas que piensan en sí mismos durante la constelación no van a poder ser tomados al servicio de la constelación. Entonces,
Los que sí se abren a la constelación, al servicio de la constelación, pueden sentir el impulso de levantarse. Y hasta que no se levanten, no se sienten calmados. Entonces, eso es sentirse tomado. Es como en el ejercicio. En el ejercicio hay un movimiento muy lento, pero que es contundente, que es por ahí el movimiento. Y durante las constelaciones, uno puede sentir que se quiere tumbar en el suelo, que se quiere levantar, que quiere empezar a llorar, que levanta un brazo. Y todo eso es al servicio de la constelación. Entonces, también al final os pregunto, ¿hay algo importante para la persona de si tú has sido tomado, ¿no? Allí es con vuestro guía interior. En otro vídeo os explico cómo se dialoga con el guía interior. Si vuestro guía interior dice, sí, eso es bueno de comunicar, entonces lo comunicáis, levantáis la mano, ¿no? Vale. Y si no, pues es una información, una información que no es útil para la persona, pero la representación ha sido fundamental, ¿eh? Quiere decir que en una constelación pues puede haber 10 o 20 personas que van a participar sin saber quiénes son, pero totalmente al servicio de la constelación. Y de modo que al final de la constelación también lo que han representado está mejor, se encuentra mejor. Sí. Entonces, en general, pues se representan sobre todo a familiares, a ancestros de la persona. A veces puede representar a vivos, otras veces también representa a energías y también muy a menudo a personas que no son de la familia, personas que no sabemos quiénes son, pero que necesitan estar presentes en esa constelación porque van a sanar algo. Recordar una frase fundamental: no hay solución individual. Toda solución buena es porque es buena para todos. Quiere decir que la constelación está, claro, al servicio de la persona, pero también está al servicio de muchos, de muchísimos. Y gran parte de esos muchos están presentes en la constelación. O sea, son representados por todos vosotros. Aquí también hay que hablar de la gente que dice, eso es mi constelación, eso es para mí, eso es, bueno. Entonces, vais a sentir como si fuera algo de psicodrama, pero no vais a conseguir sanarlo. El que sana es realmente el que se entrega a la constelación gratuitamente sin poner nada de su parte, a cambio de su dar, va a recibir una enorme sanación. Y lo podréis observar después del taller, del curso, a los días, ¿no? No sé si he sido clara. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta, Gemma? Sí, en el caso de que me toque constelar, Sí. ¿Cómo explico el tema? ¿O qué tengo que explicar? ¿O qué tengo que decir? ¿Cómo lo sintetizo? De acuerdo. Sí, porque hay terapias o hay grupos que piden una explicación muy detallada de todo. O que piden incluso una entrevista anterior, o que piden a la persona que haga su árbol genealógico. Sí. Sabéis que yo soy una purista, quiere decir que sigo Bert Hellinger exactamente tal y como mostró las constelaciones. Sí. Teniendo confianza total en el campo energético que se va a representar. Quiere decir que no necesito saber casi nada. Simplemente que la persona me diga en un máximo de 3 frases el problema que quiere resolver.
solamente 3 frases. Y simplemente por el hecho de simplificar toda la complejidad del tema, ya habéis hecho una gran parte de la terapia. Y luego, pues vamos a desarrollar ese punto. Y el campo nos mostrará los aspectos, pues, de la familia, del pasado, que están implicados. Pero en general, cuando alguien me dice, sí, es que mi abuela le pasó tal cosa. Ah. Entonces, hablan de la abuela, quiere decir que el olvidado aquí es el abuelo. Vale. Cuando dicen, sí, ha habido un enorme drama, mi tío fue asesinado y... Bien. Han hecho muchas terapias sobre el tío asesinado. Vale. El olvidado es el asesino y hay que integrar al asesino. O a la novia del asesinado. O a la madre del asesino o del asesinado. A ver, por eso es bastante inútil indagar sobre el pasado, porque lo que se sabe ya está sanado. Lo que pesa sobre los vivos es lo olvidado, lo ocultado, lo despreciado. Entonces, eso es lo que se va a descubrir en la constelación. Lo que se sabe ya está integrado, ya está incluido. De acuerdo. Sí, entonces, para los que son consteladores, lo que siento de vez en cuando es que siento que hay que hacer una pregunta más. Mi guía me dice como una pregunta más. Entonces, vuelvo a preguntar a mi guía. ¿Realmente tengo que preguntar algo más? Y si me dice que sí, pues adelante. Vale. Pero es muy pocas veces. Muy pocas veces. Si no, mirar. Los que quieren contarme toda la película, en el fondo es que tienen mucho apego a esa película. En el fondo no quieren deshacerse de ese problema. Vale. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta más, Gemma? Algo más que cuando acaba el taller, Sí. Después del taller, ¿qué hago? ¿Hago algo? Sí. ¿O ya está? ¿O qué hago después del taller? De acuerdo, de acuerdo. Sí, porque además solemos tener mucha energía al final de un taller. En un artículo que habréis recibido, describo que os explico que en los días siguientes es posible que estéis como muy movidos, muy vulnerables, muy sensibles. Bien. También hice un vídeo que se llama, me parece, ¿qué hacer después de una constelación? O entre constelación y constelación. Hay un vídeo sobre esto. La idea en general es los que conocen el análisis transaccional, ayudarse del análisis transaccional, vivirlo en el día a día. Eso es lo que ayuda, es lo que va a dar más amplitud a lo que se ha conseguido durante este taller de constelación. El análisis transaccional, ¿qué nos dice? Pues fundamentalmente cómo estar en el adulto, cómo vivir nuestras emociones de un modo adulto, cómo relacionarnos con los demás desde el respeto y la gratitud. Pero en el día a día. Y luego lo que habréis visto durante el taller es que hay frases que impactan o frases que se repiten. Por ejemplo, elijo la vida o elijo el presente. Bien, pues eso es una frase útil de repetir, para repetirse durante el día. Otra cosa que a veces menciono, a ver, dices sí a todo, te rindes a sentir a todo como es. Entonces, practicar el asentimiento a todo como es. O sea, es practicar en el día a día
las frases o las actitudes que hemos visto durante el taller. Ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Nos ayuda a transformarnos. De la misma manera que la constelación, pero uno transforma su propia vida con su actitud, con sus decisiones de rendirse a todo como es, de respetar a cada uno como es, aunque tenga una opinión diferente de la nuestra, y quizá hoy en día es lo más difícil. Sí. No dejarnos llevar por las polaridades. Vemos en la constelación que se trata de tomar a todos por igual, a todos, con el mismo respeto. Entonces es practicar esto. De acuerdo. La clave de la transformación. Bueno, pues espero que esa charla con Gemma pues, os haya servido. Si tenéis más preguntas, pues nos las hacéis por el vídeo, por el foro del instituto, por un correo o llamando, así. Y esperamos que disfrutéis de los talleres de constelación y que les saquéis mucho provecho para vuestra vida cotidiana y a largo plazo también. Gracias. Gracias. Gracias, Lili.